Jóvenes, buenas tardes. ¿Se recepciona mi audio? Doctor, buenas tardes. ¿Sí se le escucha? Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes con todos. Bueno, en esta oportunidad vamos a desarrollar la segunda unidad del curso de Patología Especial con ustedes, ¿no? Ya nosotros hemos hecho Patología General, ¿no? La modalidad del desarrollo de las actividades prácticas es tan similar como las que han desarrollado ustedes con los otros docentes, ¿no? Nosotros desarrollamos la presentación de las imágenes en esta oportunidad a través del aula virtual. Estamos utilizando pues la presentación de imágenes a través del PowerPoint, ¿no? Hacemos la descripción de las patologías, las cuales se encuentran enumeradas, ¿no? En el sílabus, ¿no? La relación de las patologías que vamos nosotros a desarrollar en esta segunda unidad. Hacemos la presentación. De esta presentación al final del desarrollo de esta segunda unidad, lo que yo siempre hago con el grupo, les tomo una evaluación práctica en la misma plataforma, ¿no? A través del form se crea una evaluación, el cual consiste en 5 preguntas con imágenes, las cuales nosotros hemos desarrollado en la práctica en la gran mayoría, ¿no? De no haber una imagen que hemos hecho en la práctica, pues va a tener todas las características histopatológicas, las cuales va a permitir a todos ustedes determinar el diagnóstico, determinar qué órgano se encuentra la patología que estamos viendo y, por supuesto, describir las características histopatológicas que sustenten el diagnóstico que ustedes han planteado, ¿no? 5 preguntas, generalmente acostumbro yo a 4 puntos por cada pregunta, lo cual hace un total pues de 20, ¿no? Eso es en cuanto al desarrollo de la evaluación de la práctica. Lo otro, a través también de la plataforma, creo una carpeta para que puedan cargar sus cuadernos de dibujos, ¿no? Yo supongo que lo han venido desarrollando de igual forma con los otros docentes. Por cada patología que nosotros presentamos en el cuaderno de dibujo debe registrarse o debe dibujarse, como su nombre lo dice, dibujarse, 2 imágenes, una a mayor aumento y otra a menor aumento, ¿no? Lógicamente indicando pues el órgano, indicando la patología y señalizando las características histopatológicas de la patología que se está mencionando, ¿no? Entonces, tanto la fecha de evaluación de la práctica como la presentación de cuaderno de dibujos que se llevan a cabo al término de esta segunda unidad, yo personalmente coordino con la delegada, ¿no? Que ella coordina con todos ustedes para determinar una fecha la cual sea más factible, ¿no? Tanto para ustedes como para el que le habla, ¿no? Entonces, en ese sentido, no tengo una fecha definida, nos ponemos de acuerdo al final, ¿no? Lo otro, que hay unos temas de seminario, que eso sí se lo voy a encargar a la delegada que haga la distribución de los grupos de seminario, ¿no? En el grupo anterior, por ejemplo, lo que yo he hecho, han hecho sus presentaciones, la han colgado aquí en la plataforma para que todos los estudiantes la puedan revisar. Y al final también fijamos una fecha y les tomé una evaluación, ¿no? Acerca de los temas de seminario, ¿no? También a través de la plataforma, a través del foro, ¿no? Y básicamente y de todas esas notas, pues definitivamente sale una evaluación de la presentación de sus seminarios, de la evaluación de estos seminarios, ¿no? En este examen, que también coordinamos la fecha al final, la presentación de cuaderno y la evaluación práctica, ¿no? Esa es la modalidad en la que nosotros venimos desarrollando la práctica, y en esta oportunidad, en el desarrollo de la segunda unidad del curso de Patología Especial, lo vamos a hacer de esa manera, ¿no? ¿Se entendió cómo se va a desarrollar la actividad o alguien tiene alguna duda, de repente algo que no haya quedado claro? Puede intervenir en este momento. Doctor, disculpe, con respecto a los seminarios, ¿los vamos a colgar cada semana que le toque? Por ejemplo, el primer grupo le tocaría la próxima semana, el segundo grupo la siguiente y así. Así es. Ya. Y al final, Vamos a colgar
cada grupo su seminario. Y luego al final va a haber un examen por los 4 seminarios, porque son 4 seminarios para esta unidad, o va a haber un examen por cada seminario. Yo les tomo una evaluación para los 4 seminarios, ¿ya? Y de ahí sale una calificación. Lógicamente, la otra calificación sale con la presentación del PowerPoint que ustedes hacen, ¿no? El cuaderno y el examen práctico final. Son 4 notas que yo considero, y de ahí sale un promedio, el cual va a ser la nota que se le hace llegar al doctor Herbert Ángeles como parte de su promedio práctico de esta segunda unidad. ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Algo que de repente Ya. no se haya Sí, entendido? la evaluación de seminarios va a ser como la evaluación práctica por Forms también, ¿no, doctor? Igual por foro. Generalmente son preguntas de opción múltiple de respuesta única, ¿ya? Entonces ahí no hay ningún inconveniente. Y cada uno al momento ya de colgar de enviar su evaluación, pues ya también sabe su calificación, ¿no? Entonces en ese aspecto no hay ningún inconveniente. Bueno, no lo he tenido con los grupos anteriores, ¿ya? Ya, doctor, gracias. Ya, algo más de repente que no quede claro. La fecha de presentación de los seminarios nosotros lo veníamos desarrollando, lo colgaban los martes, ¿no? Ustedes pueden, eso es lo que quiero definir ahora con ustedes, si lo cuelgan los martes o también lo pueden colgar los miércoles. Yo no tengo ningún inconveniente con eso, pero sí al grupo que le corresponde colgarlo ese día, pues si definimos hoy día martes o definimos miércoles, lo cuelgan ese día, ¿ya? ¿Está bien? ¿Deciden martes o miércoles para colgar sus seminarios? Depende de la mayoría. Para mí no habría problema cualquiera de los 2 días, doctor. Ya, lo coordinas, por favor, con tus compañeros y me manifiestan Ya, que han está bien, decidido. doctor. ¿Ya? Bueno, jóvenes, en este caso, pues, si ya todo está claro cómo vamos a desarrollar nosotros esta segunda unidad o esta actividad, pues vamos a pasar a la presentación del- de la práctica para el día de hoy. ¿Ya? Bueno, necesito que me confirmen si están observando la presentación. Sí se observa, doctor. Ya, perfecto. Entonces, bueno, vamos a empezar el desarrollo de esta unidad. La práctica número 8 es la que corresponde según la programación del syllabus, pues, ¿no? En esta oportunidad nosotros vamos a ver patologías, vamos a entrar al tema de patologías del tubo digestivo, ¿no? O gastroenteropatología, ¿no? Entonces, nosotros recordemos que en el desarrollo de las diferentes áreas del curso de patología, nosotros vamos a encontrar patologías tanto de tipo eh, inflamatoria, vamos a encontrar patologías, por ejemplo, congénitas que nosotros podemos encontrar, vamos a encontrar patologías tumorales, y dentro de estas patologías tumorales vamos a encontrar tanto patologías eh, de tumores benignos, así como también tumoraciones malignas, ¿no? Y eso las encontramos nosotros en el desarrollo, pues, de las diferentes áreas, ¿no?, a tocar en el curso de patología especial. Eh, en esta oportunidad, en la práctica número 8, las patologías a desarrollar, pues, las tenemos acá, ¿no? Tanto la gastritis crónica, ¿no? Por Helicobacter pylori, ¿no? Cuando nosotros hablamos y hacemos referencia ya a gastritis, estamos hablando de un proceso inflamatorio, definitivamente, ¿no? La denominación ya nos orienta, pues, a que estamos en un proceso inflamatorio. El apellido de crónico nos describe que la inflamación tiene componentes citológicos
que atribuyen a esta inflamación crónica, que ya nosotros las conocemos, y que está asociado a un agente injuriante, en este caso, que es el Helicobacter pylori, ¿no?, que vamos a desarrollar. La otra patología, pues, es la colecistitis crónica. Al igual que la anterior, también es un proceso inflamatorio. La anterior patología, pues, es un proceso inflamatorio a nivel del estómago. Esta, pues, es a nivel de la vesícula biliar, con un componente inflamatorio también de tipo crónico, ¿no?, que ya lo vamos a describir. Y luego de esto acá vemos otra patología, bueno, la última, que es la colitis mediana, que es un proceso también eh, inflamatorio, ¿no?, con un agente injuriante, en este caso, pues, la entamoeba histolítica, ¿no?, el cual también está asociado, pues, a un componente inflamatorio que ya lo vamos a ver. Y la penúltima, por decir así, patología, engloba, pues, a una neoplasia maligna, ¿no?, una neoplasia maligna, que es el adenocarcinoma de vesícula biliar, ¿no? Entonces, vamos nosotros a, a desarrollar cada una de estas y cuáles son las características histopatológicas que nosotros encontramos frente a estas patologías, ¿no? Acá, acá mostramos, por ejemplo, el órgano, pues, ¿no? El órgano definitivamente, si estamos frente a una gastritis crónica, es el estómago. Y dentro de las descripciones vamos a ver las características histopatológicas que vamos a encontrar nosotros acá. Ya hemos hecho referencia desde el nombre que vamos a encontrar un infiltrado inflamatorio, ¿no? Un infiltrado inflamatorio asociado básicamente a un proceso inflamatorio crónico. La descripción menciona un infiltrado mixto y esto tiene relación básicamente a que nosotros podemos encontrar la presencia de neutrófilos. Esto generalmente lo encontramos siempre asociado, pues, a este agente injuriante que es el Helicobacter pylori, y que nosotros le damos la denominación, en caso de los procesos inflamatorios gástricos, de actividad, cuando encontramos la presencia de estos, que generalmente nosotros lo debemos encontrar siempre asociado, pues, al Helicobacter pylori. ¿Qué significa? Que si yo tengo este agente injuriante, ¿no?, que es el bacilo, este bacilo que tiene una característica curva, ¿no?, que le da esa facilidad de atornillar, se describe la literatura, frente en esta mucosidad, ¿no?, que reviste el epitelio, en este caso del estómago, ¿no?, y que es un gran negativo, ¿no?, lo vamos a encontrar ahí. Esto se asocia generalmente a neutrófilos. Recuerden que los procesos infecciosos, generalmente la patología acompañante es un infiltrado inflamatorio agudo, generalmente asociado a neutrófilos. Y es por eso que nosotros siempre, cuando tenemos las biopsias gástricas, que es una patología que nosotros la recibimos en gran número, ¿no?, a diario, como parte del ejercicio de nuestra práctica, ¿no?, en nuestros hospitales, nosotros los patólogos, en esta oportunidad, pues, ha disminuido bastante la muestra, y esto desencadenado, pues, por la pandemia, que ahora todo es COVID generalmente, pero a pesar de eso, estas patologías, estas muestras de biopsias gástricas siguen llegando en números bastante reducidos. Y encontramos nosotros siempre que vamos a hacer el diagnóstico, que encontramos la presencia del Helicobacter pylori en las biopsias gástricas, siempre vamos a encontrar actividad. Generalmente casi siempre. Y digo casi siempre porque en excepciones, de acuerdo a la toma de la muestra, ¿no?, que son de 2 a 3 milímetros de la muestra, podemos no encontrar neutrófilos. Y lo informamos tal cual nosotros lo evidenciamos. Pero lo lógico es que si nosotros tenemos un agente injuriante, ¿no?, encontremos, pues, neutrófilos o polimorfonucleares. Es lo más frecuente, asociado a un proceso inflamatorio crónico. Es por eso que en la descripción de la guía menciona que hay un infiltrado inflamatorio mixto, porque hay tanto el componente agudo como el componente crónico, ¿no? Y lógicamente estos asociados a células plasmáticas, a linfocitos e incluso por ahí la presencia de algunos eosinófilos, ¿no? Y eso es lo que nosotros vamos a ver. Eh, estos neutrófilos, pues, definitivamente nosotros los vamos a encontrar infiltrando
el epitelio de las glándulas, ¿no? Ahí los podemos encontrar y pueden ir podemos encontrar desde leves a moderadas o severos. Esto determinada básicamente por la cantidad que nosotros podemos encontrar. Frente a esta patología, por ejemplo, nosotros la vemos, la evidenciamos en los preparados histopatológicos a diarios, solo basta con la coloración de hematoxilina y eosina, ¿no? Basta con eso, ya se logran observar, ¿no? Si en la muestra tenemos este agente. ¿Qué es lo que vamos a nosotros encontrar? Acá tenemos pues una imagen que nos hace evidencia pues a una biopsia gástrica. Recordemos que el epitelio es cilíndrico simple, secretor, ¿no? Que nosotros evidenciamos. A este aumento lo que nos va a permitir es ver el epitelio de revestimiento, ¿no? Y lo que va a llamar la atención en esta imagen, pues, ¿no? El epitelio me permite reconocer que estoy frente a una biopsia y básicamente lo que estoy observando es mucosa del estómago, ¿no? No veo su mucosa y en una biopsia generalmente eso es lo que voy a encontrar. Pero ¿qué llama la atención? En esta imagen y a este aumento y en esta toma va a ser difícil, ¿no? O mejor dicho, casi imposible evidenciar un bacilo, ¿no? Que el bacilo morfológicamente tiene casi la imagen muy parecida, ¿no? al que hemos visto nosotros en la tuberculosis y que lo vemos y que lo hemos reconocido y que es una patología bastante frecuente. Tiene esa característica, ¿no? Aquí, por ejemplo, no lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a encontrar este bacilo, ¿no? Lo vamos a encontrar en la superficie del revestimiento epitelial, sobre todo en aquellas zonas donde encontramos moco o mucosidad, donde hay daño mucinoso, ¿no? Generalmente, Lisset, en la presentación de PDF, porque esta presentación la ha hecho el doctor Tasaico, ¿puedo encontrar un puntero aquí? Yo encuentro mi puntero cuando lo hago en PowerPoint. Sí, creo, pero no sé, Este está en en PDF PDF. sí no sé cómo se utiliza puntero, porque Claro, sí también, yo también utilizo el puntero para en el en PowerPoint, PPT, sí. pero este lo ha hecho el doctor Tasaico. En esta oportunidad, esta segunda unidad está a cargo de él. Bueno, eh, voy a tratar a ver si podemos. Acá. Lo que se ve es la crucecita que usted está moviendo. Y ahora se ve esta Sí, zona la redonda. bolita sí se ve. Ya, perfecto. Entonces, ya, gracias. Entonces, este es el revestimiento epitelial que nosotros tenemos acá. Esta es la lámina propia, tenemos algunas glándulas gástricas a este nivel. Y el daño mucinoso, la secreción de mucina, nosotros lo vamos a encontrar acá en la parte superficial. En esta zona, por ejemplo, que aquí se evidencia esta imagen que es ligeramente eosinófila, tenue, no bien coloreada. Aquí, en estas zonas, nosotros vamos a buscar la presencia del Helicobacter, ¿no? Ahí la vamos a buscar, no tenemos que buscarla ni adentro de la lámina propia, ¿no? La encontramos en la parte superficial, en estas zonas superficiales, ahí la vamos a encontrar. Pero lógicamente, en esta imagen, ¿qué nos llama la atención? Nos llama la atención, por ejemplo, el infiltrado inflamatorio, ¿no? Estos puntitos basófilos que vemos acá, a este aumento, es un infiltrado inflamatorio. Un infiltrado inflamatorio que incluso, miren, acá logra formar un acúmulo linfoide, ¿no? En la gran mayoría, pues estos impresionan que fueran linfocitos. En esta zona de por acá, a este aumento, ya es bastante difícil precisar si tenemos o no la segmentación de los núcleos, ¿no? Para decir si son polimorfonucleares. Diera la impresión que sí por la coloración eosinófila más intensa que tienen. Recordemos que los polimorfonucleares tienen un citoplasma más intenso en cuanto a la eosinofilia, ¿no? Pero no se puede precisar, entonces, a este aumento, lo que tendría que hacer, si estamos frente al microscopio, pues es pasar, ¿no? A 40, a 20 o a 40 para tratar de determinar si estos núcleos son segmentados o no. Pero lo que podemos decir aquí es que hay un proceso inflamatorio, definitivamente, que estamos frente a una mucosa gástrica, ¿no? Incluso con un acúmulo linfoide, ¿no? Este Helicobacter pylori va a condicionar pues una gastritis, un proceso inflamatorio,
¿no? Que es crónico con actividad, cuando hay polimorfonucleares, ¿no? En patología nosotros no utilizamos el término gastritis crónica reagudizada, ¿no? Que se podría utilizar como término clínico cuando hay un proceso inflamatorio crónico aunado a la presencia de neutros. Nosotros utilizamos el término un proceso inflamatorio en las gastritis generalmente de componente linfoplasmocitario. ¿Qué significa eso? Que el componente citológico está compuesto por linfocitos, células plasmáticas, ¿no? Y, y eso lo determinamos si es leve, moderado, severo, de acuerdo a la cantidad, y asociado a actividad. Cuando encontramos, por ejemplo, neutrófilos, decimos que hay actividad, ¿no? Que también va desde leve, moderada a severa esa actividad. Acá tenemos la siguiente imagen, ¿no? Y lo que nosotros vamos a ver, pues a simple vista, pues en la lámina propia encontramos pues el infiltrado inflamatorio, ¿no? Este infiltrado inflamatorio crónico, que son lo que tienen los núcleos más basófilos, y estos, por ejemplo, ahí en el centro del círculo negro, esa imagen, por ejemplo, me hace pensar que ese es un polimorfo nuclear. ¿Y por qué? Porque tiene característica eosinofílica en su citoplasma, ¿no? Y ya yo logro evidenciar que veo segmentos, por lo menos dos observo, a pesar de estar todavía a pequeño aumento, ¿no? Entonces aquí pues encontramos el infiltrado inflamatorio mixto que se describía de manera inicial, ¿no? Y recordemos pues que cuando hay infiltrado inflamatorio estamos hablando pues de un proceso inflamatorio, en este caso en el estómago, hablamos de una gastritis, ¿no? ¿Y dónde vamos a encontrar y dónde vamos a buscar el Helicobacter pylori? En esta parte superficial, acá, ¿no? En esta parte, está este moco superficial, ahí lo vamos nosotros a buscar. A este aumento tampoco lo podemos precisar, que vaya a estar presente ahí. Y generalmente nosotros los podemos encontrar en las biopsias de antro gástrico, las biopsias antrales, son de las que podemos encontrar mayormente, ¿no? Si hay sospecha de Helicobacter pylori, el gastroenterólogo tendrá que tomar muestras a nivel de antro gástrico, ¿no? Y que estas pueden incluso determinar la presencia o formar, ¿no? Úlceras, ¿no? Que pueden evolucionar y pueden llevarnos incluso hasta neoplasias. Pueden ser el origen y evolucionar hasta llevar pues a la presentación de un carcinoma, ¿no? Que la neoplasia maligna más frecuente es el adenocarcinoma en esta localización. O condicionar también una neoplasia linfoide maligna, ¿no? Son los linfomas a este nivel. Este Helicobacter pylori está relacionado a la presentación tanto de linfomas, cáncer gástrico, adenocarcinomas gástricos y con la presentación de úlceras, ¿no? Relaciones ulceradas, procesos inflamatorios que van a llevar a la presentación de estas lesiones ulceradas que consiste en la esfacelación del epitelio de revestimiento, ¿no? Entonces, pero también podemos encontrarla no solamente en el antro, ¿no? Nosotros lo podemos encontrar, por ejemplo, de predominio a nivel corporal, pero cuando en la endoscopía el gastroenterólogo evidencia una pangastritis, ¿no? Que se tiene un proceso inflamatorio generalizado a nivel de todo el estómago, la zona donde se puede encontrar la mejor muestra del Helicobacter pylori, pues es a nivel corporal. Pero cuando existe un proceso inflamatorio ulcerado, localizado, la mayor cantidad de Helicobacter pylori yo la puedo obtener a través de una muestra del antro gástrico. Entonces, sigamos. Acá, por ejemplo, ya pasamos a mayor aumento, ¿no? Aquí vemos el epitelio, ¿no? El epitelio de revestimiento, ¿no? Aquí está, miren, ve. Y nosotros lo vamos a buscar en la parte superficial, a esta parte superficial donde está el moco. Ahí lo vamos a buscar nosotros, ¿no? Y cuando pasamos a mayor aumento o a 40X, ¿no? Que está en esta parte, ¿no? Miren, ve. Aquí, en esta zona donde está el arito, ahí vemos unos bacilos pequeñitos, que son tan igual o similares, por ejemplo, a que nosotros observamos a la forma que tiene el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Ahí,
Ahí lo observamos y simple y llanamente con coloración de hematoxilina y eosina, al ojo del patólogo ya lo puede identificar la presencia en este moco, en este daño mucinoso. Todos estos que se observan acá, ¿no? Son los bacilos del Helicobacter pylori, ¿no? Incluso algunas literaturas refieren que tienen como las imágenes en gaviota, ¿no? Cuando se juntan dos bacilos uno al lado del otro y dirán la imagen de una gaviota que está volando en los aires, ¿no? Hay algunos patólogos, algunas literaturas que la describen de esa manera. Pero en esta zona nosotros la podemos encontrar y pueden condicionar lesiones de tipo úlceras a ese nivel, ¿no? Entonces, en esa localización hay que buscarla. Yo no la puedo buscar dentro de la mucosa, no la puedo buscar en la submucosa, ¿no? Ni en la región muscular, porque definitivamente en esa zona yo no la voy a encontrar, ¿no? Esta es una patología que según algunas literaturas afecta al 50% de la población mundial, ¿no? Y puede ser desde asintomática hasta sintomática, ¿no? Produciendo pues dolor, dispepsias, náuseas, puede producir vómitos, ¿no? Eh, Incluso asociados hasta algunas veces hasta anemia puede estar relacionada, ¿no? Entonces, este es la localización, ¿no? Entonces, ¿dónde la vamos a buscar cuando nosotros veamos nuestra muestra? Acá, pues en esta parte, acá la tenemos que buscar si yo quiero identificar el Helicobacter pylori, y que siempre va a estar asociado a un proceso inflamatorio crónico con actividad, generalmente. Ahora, como en medicina nada es absoluto, hemos encontrado nosotros muestras gástricas con presencia de Helicobacter pylori solo con infiltrado inflamatorio crónico en ausencia de neutrófilos, sí, hemos encontrado. Pero lo lógico es que siempre esté aunado pues al infiltrado inflamatorio agudo, a presencia de neutrófilos, porque estamos hablando de un agente injuriante que está condicionando este tipo de patología. Acá, miren, ve, se observa con mayor claridad en la parte superficial, aquí donde se forma, miren, ve, donde está la mucina, el moco, el daño mucinoso. Estas son las imágenes típicas que nosotros observamos a 40x de este Helicobacter pylori, de este bacilo, ¿no? Entonces, ahí está, en esta imagen pues se logra ver con mucha mayor claridad, ¿no? Entonces, ahí informamos nosotros que estamos frente pues a una gastritis. Definitivamente informamos al proceso inflamatorio con o sin actividad de acuerdo a la cantidad de infiltrado inflamatorio crónico o de infiltrado inflamatorio agudo, en este caso, pues de neutrófilos, ¿no? Y ponemos si es leve, moderado o severo y determinamos si hay la presencia o no de este agente, que es el Helicobacter pylori. Si es negativo, lo mismo que es negativo para el Helicobacter pylori, y si lo encontramos, lo determinamos y ponemos si hay una cruz, dos cruces o tres cruces. Y todas las características que nosotros informamos en las biopsias gástricas, ¿no? Miren, miren cómo en lámina propia, por ejemplo, esta que está acá es una célula plasmática. Núcleo basófilo lateralizado a alguno de sus lados con una zona vesicular, ¿no? En el citoplasma, ¿no? Esta es otra célula plasmática. Es por ello que la gran mayoría de las gastritis crónicas, en este caso, linfoplasmocitaria, porque está asociado a linfocitos, ¿no? Linfocitos y células plasmáticas. Esta es una célula plasmática, esta es otra célula plasmática, ¿no? Y aquí están, este es un linfocito, ¿no? Ahí está un linfocito. La característica es pues que aquí vemos el citoplasma y el núcleo lateralizado hacia uno de sus lados. Es una célula plasmática. Este es un linfocito, porque el linfocito, recuerden que la membrana citoplasmática casi no se evidencia. Es tan pequeñita, sí las tienen, pero no logra evidenciarse. Pareciera que no tiene citoplasma los linfocitos, pero sí están presentes, ¿no? Acá ve otra célula plasmática, ¿no? Y este es el revestimiento epitelial, pues, gástrico, ¿no? Entonces, aquí tenemos, pues, esta patología. Acá está, ¿no? Una coloración especial, incluso coloraciones de inmunohistoquímica, ¿no? O la de Wartin-Starry, que se puede utilizar para identificarla, pero, ¿no? Antiguamente, recuerdo yo,
los antiguos patólogos utilizaban coloraciones para determinar la presencia de Helicobacter pylori. En la actualidad, ya generalmente, por ejemplo, nosotros en el ejercicio de nuestra práctica, solo con hematoxilina y eosina, podemos identificar con bastante claridad y precisión si existe o no la presencia de este Helicobacter pylori. Entonces, no utilizamos nosotros, por lo menos en el ejercicio de la práctica en nuestro hospital, coloraciones especiales para determinar la presencia de Helicobacter pylori, ¿no? La otra patología a desarrollar, pues su nombre ya nos dice, pues, ¿no? La vamos a ver, la vesícula biliar, ¿no? Un proceso inflamatorio a ese nivel asociado, pues, a un componente celular inflamatorio de tipo crónico, ¿no? El de tipo crónico, generalmente nosotros vamos a encontrar los elementos mononucleares que forman el proceso inflamatorio. ¿Podemos encontrar también algunos neutrófilos? Sí, pero en escasa cantidad, de forma ocasional, neutrófilos en una colecistitis crónica, o también podemos encontrar algunos eosinófilos. ¿Ah? Ojo, no voy a decir que tenga actividad o no, sigue siendo crónica, porque cuando yo estoy frente a una colecistitis aguda, tengo que encontrar los polimorfonucleares, en este caso los neutrófilos, como componente inflamatorio predominante, ¿ya? Dejarlo bien en claro, porque no vaya a ser que encontremos unos cuantos neutrófilos y diga, no, esta es una colecistitis aguda. No, en una colecistitis crónica puedo encontrar ocasionales neutrófilos o polimorfonucleares, como incluso eosinófilos, ¿no? Esta es una patología de presentación bastante frecuente, ¿no? Y digo bastante frecuente porque son los cálculos que se encuentran a nivel de la vesícula, los cálculos que van a condicionar un dolor tipo cólico como consecuencia a un alimento copioso o de alto componente graso, ¿no? Entonces, origina este dolor, ¿no? Al contraerse la vesícula, pues para expulsar la bilis en la segunda porción del duodeno, condiciona este dolor tipo cólico, ¿no? Los cálculos que pueden ser de colesterol, cálculos mixtos, pigmentarios, ¿no? Originan este tipo de lesión. Y esta es la que nos va a condicionar, pues, un proceso inflamatorio crónico, como lo tenemos acá. Acá está, proceso inflamatorio crónico, ¿no? Con una marca. Y ojo, el proceso inflamatorio crónico, recordemos que los procesos inflamatorios crónicos son los que a lo largo del tiempo producen mayor daño en la zona de localización y en este caso van a condicionar una hipertrofia muscular, ¿no? Lógicamente asociado al infiltrado de los linfocitos. Podemos encontrar células plasmáticas y esto lo podemos encontrar en la mucosa, ¿no? Incluso hasta en la capa muscular, ¿no? Podemos encontrar la presencia del infiltrado inflamatorio. Estructuras dilatadas regulares de aspecto pseudoglandular que se extienden a la profundidad de la capa engrosada. ¿Cómo se llamaba eso en histología? Los famosos senos de Rokitansky-Ascher, ¿no? Donde recordemos que en la histología del epitelio de revestimiento de la mucosa de la vesícula biliar, pues hace unas invaginaciones y evaginaciones, ¿no? Lo que le da la característica macroscópica de una forma aterciopelada de la mucosa, ¿no? Como una alfombra, ¿no? Que hace evaginaciones e invaginaciones, lo cual va a permitir incrementar el área de superficie de la mucosa, ¿no? Recordemos que aquí en la vesícula biliar pues se absorbe, se concentra la bilis, ¿no? Se absorbe agua a través de las paredes, por eso es que esa bilis, cuando no sé si alguien ha tenido la oportunidad de verla, pues tiene una consistencia muy espesa, pues, ¿no? Porque a través de las paredes pues se absorbe agua y esto se queda como espeso, ¿no? Recuerden que más o menos entre 800 a 1000 centímetros cúbicos de bilis se produce, ¿no? Y la vesícula biliar pues mide 5 a 7 centímetros por 3 por 3 aproximadamente, entonces ahí se concentra, ¿no? Y esa característica de la mucosa de vaginaciones e invaginaciones permite incrementar el área de superficie, ¿no? Y cuando esas invaginaciones del epitelio de revestimiento va hasta la capa muscular, es ahí donde nosotros llamamos los senos de Rokitansky-Ascher, ¿no? Y en esta patología la encontramos. ¿Cómo se explica eso?
¿Cómo se explica que nosotros encontremos esas invaginaciones que van hasta la capa muscular, que dicho sea de paso ya por el proceso inflamatorio se está condicionando una hipertrofia muscular? Significa que estos cálculos pueden causar obstrucción de la vía biliar y el incremento de la presión dentro de la vesícula biliar es la que va a condicionar que con el transcurso del tiempo, porque es una patología crónica, estas invaginaciones se vayan haciendo más profundas. Y una vez que llega a la capa muscular, reciben este nombre de Rokitansky-Aschoff, ¿no? Fuera de la capa muscular aparecen agregados distiocitos alrededor de la bilis espesa, forman granulomas, algunas veces biliares, debajo de la serosa existen fibrosis, ¿no? Inflamación crónica leve. Este tejido fibroso nosotros lo vamos a encontrar tanto en la adventicia como en la capa muscular, ¿no? Ahí lo podemos encontrar. Y la pared de la vesícula biliar, tanto por la hipertrofia muscular como la presencia de haces de fibra de colágeno, o sea, de tejido fibroso, pueden engrosarse a la macroscopía, ¿no? O incluso macroscópicamente pueden tener un espesor de lo más normal, pero cuando nosotros lo vemos a la microscopía podemos ver el tejido fibroso, ¿no? La bilis espesa en la vesícula biliar, ¿no? Pueden causar colecistitis aguda, sí, pero aquí en la colecistitis aguda, como la manifestaba inicialmente, pues el componente inflamatorio neutrofílico tiene que ser predominante. Si encuentro algunos por aquí y por allá, sigue siendo crónica, ¿no? Y vamos a ver, acá está la vesícula biliar. Esta es una patología también de presentación bastante frecuente, es por eso que nosotros la presentamos como parte del desarrollo del curso, ¿no? Nos llegan así las vesículas biliares, así nos llegan las vesículas biliares. Recuerden, la vesícula biliar está adherida pues a la pared hepática, ¿no? Y por eso es que tiene dos componentes, un componente que está revestido por una serosa y una componente que está revestido solo por adventicia. La zona que está unida al hígado, esa no tiene pues, el revestimiento seroso, pero esa tiene adventicia nada más. Y la zona que está libre sí la tiene, por eso que nosotros vemos un color verde brillante, así como está. Y en la parte posterior ya no brilla, porque es la que está pegada al hígado y ahí voy a encontrar pues solo adventicia, ¿no? Generalmente nosotros abrimos el espécimen porque esto llega intacto generalmente, dentro está la bilis, encontramos una mucosa que dependiente del grado de proceso inflamatorio que se haya producido condicionado por los cálculos, esta mucosa incluso puede ser atrófica, puede tener características atróficas incluso a la macroscopía. ¿Qué significa? Que se pierde esa distribución normal de vaginaciones e invaginaciones y ya no se ve aterciopelada la macroscopía. Y a la microscopía también vamos a ver lo mismo, ¿no? Y la presencia de los cálculos en los interiores, ¿no? Que van desde colores negros, marrón, amarillentos, mixtos, ¿no? Que encontramos y van desde 3, 4, 5 milímetros, 2 centímetros, ¿no? A veces hemos encontrado unos cálculos gigantes que parecen unas piedras, ya unas piedras. Entonces, van de diferentes tamaños, ¿no? Y eso es lo que nosotros vemos. Abrimos el espécimen, incluimos muestras, ¿no? Cuando la causa es litiasis vesicular, generalmente se toman las muestras en los 3 niveles, tercio distal, proximal y medio, y se incluyen, ¿no? ¿Podríamos encontrar la presencia de neoplasias malignas? Sí, puede encontrarse la presencia de neoplasia maligna dentro de la vesícula biliar, sí, sí, como la vamos a ver ahora, ¿no? Esta es una imagen en la cual nosotros vemos acá, miren, ve, esta característica de la distribución del epitelio, ¿no? Es la que le da esa descripción macroscópica de aterciopelada, que sale y entra, ¿no? Como si fuera una alfombra en un epitelio cilíndrico simple. Miren la distribución de los núcleos, a pesar de que el aumento no es muy grande, yo puedo ver que tiene una distribución basal de los núcleos y completamente ordenado, ¿no? Yo puedo ver acá la mucosa, la lámina propia, ¿no? Que está entre glándula y glándula. Vemos la capa muscular, ¿no? Tenemos la serosa compuesto por la adventicia y el epitelio de revestimiento. Miren, a este nivel, a este aumento, yo puedo ver acá la presencia, miren, de haces y fibras de colágeno, ¿no? O esta capa muscular que se ve bastante gruesa, ¿no? Aquí está. Esto es prácticamente una muestra de un corte, de un preparado histopatológico de la pared de la vesícula biliar, ¿no?
Y a pesar de tener un aumento no tan grande, yo veo el infiltrado inflamatorio. Estos puntitos basófilos que yo veo acá, que se van hasta la capa muscular, miren, que compromete la capa muscular incluso hasta la adventicia, es el infiltrado inflamatorio, que debe ser crónico. ¿Y por qué digo debe ser crónico? A este aumento, alguien preguntará, pero doctora, este aumento, dudo mucho que usted pueda ver si los núcleos son segmentados o no, y eso es cierto. Pero ¿por qué puedo decir que es crónico? Porque generalmente, recuerden ustedes que los procesos inflamatorios crónicos están condicionados por agudos, perdón, están condicionados por agentes injuriantes que requieren que haya una vasodilatación para que condicione la marginación leucocitaria, para que el leucocito por diapedesis salga y por quimiotaxia vaya a la zona de donde se encuentra el agente injuriante. Eso me da que en la muestra o el preparado histopatológico yo voy a encontrar abundantes vasos sanguíneos y dilatados, ¿no? Porque de ahí viene el proceso inflamatorio. Y aquí a este aumento yo no veo gran cantidad de vasos sanguíneos, ¿no? Por lo menos este aumento, aquí por aquí hay unos que otros vasitos, y eso me da la presunción de que esto es crónico, ¿no? Porque los agudos tienen gran cantidad de vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, ya, ¿no? Acá lo que tenemos es una imagen macroscópica de una vesícula biliar, ¿no? Incluso, pues esta imagen, pues nos lleva, miren, ve, se abre el espécimen, en el interior vengo cálculos, ¿no? Cálculos, estos parecen de colesterol, y digo parecen por las características, el color de estos, generalmente los pigmentarios son verdes o negros, y estos son amarillos, parecen cálculos de colesterol, y miren la mucosa, esta mucosa que yo observo acá, si bien es cierto, tiene unas imágenes blanquecinas que señalan unas imágenes de pus, pero la mucosa para nada parece aterciopelada. Esta es una mucosa atrófica con eh, eh, con procesos inflamatorios agudos que están formando abscesos o microabscesos que llevan a formar pus. Esta sería la imagen de una colecistitis no crónica, una colecistitis aguda o lo otro que puede ser abscedada, porque acá mismo está diciendo que están los cálculos y acá que hay pus, ¿no? Entonces, esta es una imagen, bueno, y la podemos utilizar para evidenciar, pues, o decir que hay también procesos crónicos como agudos. Si aquí hay pus, esta es una colecistitis aguda. Ha sido crónica en algún momento, pero se ha hecho agudo, pues, ¿no? Entonces, son las características que nosotros vemos en la macroscopía, ¿no? Acá está. La colecistitis crónica, y se abre el espécimen. Esta es la característica histológica normal que yo debo encontrar en mi vesícula biliar. Y miren, ¿ve? Invaginación, imaginaciones, evaginaciones, que le da la característica terciopelada. Pero miren, oh maravilla, se hace una invaginación tan profunda que sobrepasa la capa muscular hasta el fondo. Este es el famoso seno de Rokitansky-Ascher, ¿sí? ¿Y tengo que verlo así necesariamente? No, porque ¿qué pasaría si yo solamente tendría esta muestra de aquí? Uy, hay una glandulita aquí en el interior. Este es un seno, sino que lo que pasa es que si yo hiciera el corte y no veo la prolongación, porque esto viene desde la parte exterior, desde ahí viene, ¿no? Entonces, desde ahí viene y aquí en esta, pues sí, se logra evidenciar todo el recorrido de los famosos senos de Rokitansky-Ascher, condicionado por el incremento de la presión intravesicular, ¿no? Que probablemente la condicionan los cálculos, ¿no? Ahí está. Y el infiltrado inflamatorio que está en lámina propia, el infiltrado inflamatorio que está atravesando la capa muscular, incluso más allá de esta, ¿no? Y el infiltrado inflamatorio crónico nosotros podemos encontrar principalmente los linfocitos, podemos encontrar las células plasmáticas, ¿no? Ahí está. Vemos la lámina propia, ¿no? En la mucosa con el infiltrado mononuclear, linfocitos y células plasmáticas. A ver, este sería un linfocito, sí, esto es un linfocito, y una célula plasmática, bueno, aquí no parece tanto, pero esta de acá sí, miren, ve el núcleo lateralizado a alguno de sus lados. Una célula plasmática, ¿no? Otra célula plasmática que podemos precisar acá, pues una célula plasmática ahí, ¿no? El núcleo lateralizado a uno de sus lados, el citoplasma al lado.
Entonces, el componente inflamatorio es de tipo crónico. Aquí está. Esta es una imagen no tan nítida, dicho sea de paso, pero que sí nos permite precisar pues, los famosos senos de Rokitansky. Este está llegando a la parte superficial de la capa muscular, pero este, miren, ve, llega hasta más profundo. Y este de acá llega más profundo. Pareciera ser una glándula, pero por el corte, por el efecto de corte, no se ve esta prolongación. Por esto viene desde acá, ¿no? Entonces, si se hace el seguimiento, se hacen más cortes sucesivos, se rebaja la muestra, vamos a encontrar pues una prolongación desde acá hasta la parte superficial, ¿no? Miren la capa muscular, gruesa. ¿Por qué? Porque se ha condicionado una hipertrofia de la capa, de la capa muscular, ¿no? De la fibra muscular lisa, ¿no? Los senos de Rokitansky, el infiltrado inflamatorio, hasta acá veo el infiltrado inflamatorio, estos puntitos al lado de esta estructura epitelial que forma el seno de Rokitansky, pues viene desde acá. Y aquí, a pesar del aumento y a pesar de la no nitidez de la lámina, estos puntitos son infiltrado inflamatorio crónico. Estos son linfocitos. Aquí están, que están aquí en la lámina propia. Estos son linfocitos. Y ahí vemos esas características. A ver, se terminó. Pero puedo yo encontrar, si tuviera una mejor imagen, entre las fibras musculares lisas, porque estas son fibras musculares lisas, a 40X yo puedo ver haces de fibras de colágeno. Claro que sí. Yo la puedo ver y con bastante claridad, que es tejido fibroso entre ellos. La hipertrofia muscular lisa, ¿no? Más la presencia de los haces de fibra, o el tejido fibroso, haces de fibra de colágeno. Mezclado lógicamente con fibroblastos, porque de ahí vienen estos, me permite que la pared de la vesícula biliar se haga gruesa. Y características: hipertrofia muscular, fibroblastos acá, con haces de fibras musculares y en capa muscular también en la parte más externa, ¿no? En la adventicia, va a engrosar la pared, ¿no? Y van a formar parte de las características histopatológicas para hacer el diagnóstico. ¿Puedo encontrar, como digo, por aquí algunos neutrófilos? Sí, algunos neutrófilos. ¿Eso me la transforma en aguda? No, sigue siendo crónico. La otra patología que vamos a ver, pues, es una neoplasia maligna, que es el adenocarcinoma de vesícula biliar, ¿no? Y aquí, pues, en la misma imagen que hemos visto para la colecistitis crónica, pues en esta nosotros podemos encontrar neoplasia maligna. La neoplasia maligna de presentación más frecuente es el adenocarcinoma, una patología bastante agresiva y que generalmente como tips nosotros los encontramos asociados a litiasis vesicular, donde los cálculos que encontramos tienen una característica blanquecina. Desde ya nosotros cuando encontramos unos cálculos de ese tipo de características en cuanto a su coloración, nosotros incluimos la gran cantidad de muestra que nos parezca raro porque la encontramos asociados en el ejercicio de nuestra práctica a esa característica, ¿no? ¿Qué vamos a demostrar? En la mucosa biliar por adenocarcinoma, ¿no? Con un patrón glandular. Los adenocarcinomas tienen características glandulares, ¿no? El revestimiento epitelial definitivamente va a tener cambios citológicos. Recuerden que las neoplasias malignas, para yo decir que es malo, tiene que tener dos componentes importantes: alteración de la estructura histológica normal, o sea, yo miro mi vesícula biliar y digo, eso no se parece a una vesícula biliar que me enseñaron en el curso de histología, ya está rara, ¿no? Paso a 40X y la otra característica que tendría que ver son las características citológicas de ese revestimiento glandular. ¿Qué voy a encontrar? Núcleos aumentados de tamaño, voy a encontrar núcleos hipercromáticos, cierta irregularidad de las membranas nucleares, nucleolos grandes, puede encontrar mitosis atípica, ¿no? Y lo más importante, una característica importantísima de las neoplasias malignas, que estos tienen un comportamiento de tipo infiltrativo, ¿no? Entonces, ya vamos a encontrar eso. Se ha producido invasión a través de la mucosa. Esto revela pues la característica infiltrativa que tienen estas patologías. Se van metiendo a la capa muscular de la vesícula, incluso pueden salir de esta. Recuerden que estas por continuidad pueden ir invadiendo, infiltrando, que es su comportamiento propio, y pueden salir de la vesícula biliar.
En la serosa está laxamente adherida al hígado, se produce una invasión tumoral directa al hígado, convirtiendo al tumor en inoperable. Lógico, si yo tengo un adenocarcinoma de vesícula biliar y ya por continuidad ha infiltrado al hígado, eso pasa a un estadio 4. Ya el estadio 4, pues definitivamente ya es inoperable, ¿no? Salvo que comprometa la vida, pues, ¿no? Porque nosotros hemos tenido estadio 4, por ejemplo, como neoplasias de colon estadio 4, pero cuando el tumor es estenosante, obstruye completamente la luz intestinal, sí se le hace la resección porque está obstruido, pero no es una resección como medida terapéutica, porque ya es un estadio 4 y hay metástasis a otros órganos. Entonces, ahí sí se podría hacer una cirugía, pero no como medida de tratamiento terapéutico, sino para desobstruir básicamente, ¿no? Ya tenemos el adenocarcinoma de vesícula biliar, pues, ¿no? Las tumoraciones, el comportamiento infiltrativo, el adenocarcinoma, que es el componente más importante, puede comprometer las vías biliares, ¿no? Tiene su comportamiento de tipo infiltrativo, definitivamente van a ser masas en la pared de esta vesícula, porque parte desde el epitelio de revestimiento, de la mucosa, ¿no? Y se van a formar, pues, glándulas con características malignas. Miren, esta es la imagen, ¿recuerdan la imagen de la anterior, por ejemplo, ¿no? Es el interior de mi vesícula biliar, a ver, acá, ¿no? O esta que está acá, esta imagen, miren mi vesícula biliar. O esta que es más bonita, miren mi vesícula biliar. Así se ve una vesícula generalmente con cálculos, ¿no? Y con cálculos que todavía no están engrosando mucho la pared de la vesícula biliar. Pero esta imagen, ¿no? Miren esta proliferación, ¿no? Esto pues definitivamente ya no es normal. Cualquiera que vea esto dice, ah, no, aquí hay un tumor, ¿no? Aquí hay un tumor y que hay que determinar si es bueno o es malo. Generalmente en vesícula biliar y con estas características irregulares, tipo polipoidea. Si yo hago un corte aquí, voy a ver que la tumoración de repente se está metiendo ya en la pared porque se ve una coloración blanquecina, significa que tiene un componente infiltrativo ya incluso a la macroscopía. Y lógicamente que voy a corroborar con la microscopía. Entonces, hago mis cortes, hago mis inclusiones. Importantísimo, si yo tengo una vesícula biliar así, tengo que hacer una sección de borde quirúrgico, acá donde me cortaron la vesícula. ¿Por qué? Porque tengo que reportarle al cirujano que el borde de sección esté libre de neoplasia, ¿no? Si el borde de sección está comprometido, pues significa que parte del cáncer o de la neoplasia maligna se ha quedado. Entonces, y lógicamente hacer mi diagnóstico histológico, ¿no? Hago mis cortes, múltiples cortes, ¿no? Desde las zonas donde hay hemorragia, zonas donde puede encontrar necrosis, zona de tumor más sólido, ¿no? Diferentes tipos de zonas de muestras, ¿no? Entonces acá está, miren, las glándulas invaden la pared, ¿no? Entonces, miren, una proliferación de estas glándulas, y yo veo glándulas acá. Y alguien podrá decir, doctor, ¿y eso no será un seno de Rokitansky-Apchow? Sí, podría serlo. Pero para eso yo necesito determinar las características citológicas, ¿no? Citológicas. Y ahí viene el problema, donde puedo encontrar yo adenocarcinomas bien diferenciados, medianamente diferenciados y poco diferenciados. Con los medianamente diferenciados y los poco diferenciados yo no tengo problema. Con los bien diferenciados sí, y hay que precisar pues las características citológicas del revestimiento de este epitelio, ¿no? De estas glándulas, ¿no? Y este es el comportamiento infiltrativo, miren. Y hacen estas ramificaciones, incluso acá se ven como papilitas sueltas, ¿no? Que ya no es normal, pues esto, ya no es normal, ¿no? Eso es y a mayor aumento yo me aproximo, mírenme, me aproximo y veo, miren mis glándulas, miren estos núcleos. Recordemos que los núcleos que nosotros hemos visto en los revestimientos de las glándulas o del epitelio de revestimiento normal, pues son núcleos de distribución basal y ordenados. Todos al fondo ordenaditos y son pequeñitos. Miren estos núcleos hipercromáticos. Miren estos núcleos, miren estas glándulas, una pegadita a la otra, ¿no? En esta zona pareciera incluso, ¿no?, que hace como cierta estratificación. Yo veo un núcleo acá, otro más allá. Miren, estratificación. Y lo otro, esta reacción desmoplásica, ¿no? Lógico que el tejido fibroso se hace mucho mayor, se hace mucho más grande. Y aquí puedo encontrar infiltrado inflamatorio.
Recordemos que el infiltrado inflamatorio, ¿qué hace? Trata de eliminar el cáncer, ¿no? Como medida de respuesta propia nuestra, porque en esta zona se ha producido una alteración a nivel de las secuencias de los ADN. Y recuerden que esas alteraciones o se reparan en la célula o se eliminan. El cáncer pues sucede todo lo contrario. Estas queda en el código genético que se transmite de generación en generación y se forma el cáncer, ¿no? Y el infiltrado inflamatorio trata de defendernos de aquello, ¿no? Pero en este caso pues no. Y los núcleos, ¿no? O sea, las características citológicas, estructurales, ¿no? Glándulas en la... Podría ser un seno que sí, pero estas características citológicas ya me dicen que eso no es normal. No es normal que yo encuentre una glándula en la capa muscular, ¿no? Pero vamos a ver a mayor aumento y las características citológicas también tienen características atípicas, ¿no? Entonces, ya, pues eso, alteración estructural más alteración citológica, eso no es bueno, eso es malo. Y finalmente tenemos la colitis amebiana, ¿no? Colitis, un proceso inflamatorio donde en el colon, pues, ¿no? Causado por la entamoeba histolítica. El órgano definitivamente va a ser el colon. Es causado esta colitis por una infección, ¿no? Por este protozoo que nosotros vamos a encontrar en el colon, se ingiere por la vía oral, ¿no? En forma de quistes. Esto va a pasar sin ninguna dificultad a través de todo el tubo digestivo hasta que llega al colon. Empieza en el ciego y en esta zona, pues, ya va a sufrir cambios, se va a dividir y se van a formar los trofozoitos a ese nivel. Y es lo que nosotros vamos a ver en el colon. Generalmente lo vamos a ver, trofozoitos de la entamoeba histolítica localizadas en las zonas donde hay detritus celulares aunados a un proceso inflamatorio agudo, ¿no? Algunas veces también la podemos encontrar dentro de la pared, pero mayormente la encontramos en esa zona de descripción. ¿Cómo la identificamos? Una de las características para nosotros poder identificar esto, ¿no? Ya lo vamos a ver, ¿no? Se parece a un macrófago espumoso, ¿no? Pero ya lo vamos a ver mejor en las imágenes. Afortunadamente, no es una patología muy frecuente. Vamos a encontrar en zonas así tropicales, ¿no? La forma, ¿cómo se puede transmitir? Si ya dijimos que ingresa por vía oral, pues definitivamente los alimentos van a ser el mejor vehículo, ¿no? O la transmisión fecal oral. Nos lo podemos eliminar por las heces también estos. Pueden dar síntomas, algunas veces no, eh, asociados pues a diarreas, dolor abdominal, ¿no? Fiebre, tenesmo, y pueden originar complicaciones, ¿no? Como perforaciones, por ejemplo, a nivel del colon. Hacen ulceraciones, y si hacen ulceraciones pueden estar asociados a hemorragia o incluso a abscesos a nivel hepático, ¿no? El resto de la pared del colon se aprecia infiltrado por linfohistocitario que separa las fibras musculares, ¿sabes? Vamos a encontrar que linfocitos, histocitos, polimorfonucleares y neutrófilos, sobre todo en la periferia, donde encontramos estas zonas de lesión, ¿no? Entonces vamos a ver, acá está, miren, a nivel la localización más frecuente generalmente es en el ciego, y nosotros vamos a encontrar estas pequeñas lesiones así de tipo ulcerativas, ¿no? Lesiones ulceradas, pequeñas, que incluso en algunas zonas pueden evidenciarse que se tratan de abscesos, ¿no? Estas lesiones ulcerativas, que son pequeñitas, se pueden ir uniendo cuando se va complicando esto y formar lesiones ulcerativas más grandes. Pueden formar úlceras, ¿no? Úlceras donde la úlcera pues es característica que yo vea una solución de continuidad en la mucosa de revestimiento epitelial y va a formar una cavidad que algunas literaturas la describen como características en matraz y que va a ir hasta generalmente hasta la submucosa esta cavidad, ¿no? Y ahí es donde puede condicionar en complicaciones más severas, por ejemplo, la presencia de perforaciones, ¿no? Pero son complicaciones ya muy, el infiltrado inflamatorio, como lo hemos descrito, neutrófilos, pero también podemos encontrar linfocitos, células plasmáticas, ¿no? A ese nivel. Acá tenemos una representación esquemática, tanto del colon abierto al espécimen, como
una toma de una fotografía con estas lesiones. Miren las lesiones ulcerativas aquí, por ejemplo, ya más grandes. ¿Qué significa? Son un proceso inflamatorio del colon, una colitis ya más severa, donde estas pequeñas lesiones ulcerativas se han ido como uniendo unas con otras y formando una lesión pues mucho, mucho mayor que nosotros podemos encontrar dentro de las características macroscópicas, ¿no? Úlceras, por ejemplo. Podemos encontrar también la presencia de pólipos de tipo inflamatorio como características macroscópicas o masas conocidos como, o podemos encontrar masas conocidos como amebomas, ¿no? Acá, por ejemplo, una lesión ulcerativa con una masita ahí encima y esos amebomas están constituidos por zonas de detritus. Eso es a la macroscopía. Pero en la microscopía, donde yo lo voy a encontrar generalmente, ¿no? Este es mi colon, ¿no? Miren, aquí está la lesión ulcerada, y yo como digo que hay una úlcera acá, casi no me permite ver el revestimiento epitelial. Recuerden que las úlceras, pues, van a producir, pues, una esfacelación del epitelio, ¿no? Van a formar detritus, y las úlceras están asociadas ¿a quién? A neutrófilos, a polimorfonucleares. Miren cómo hacen esta perforación así, se mete la lesión ulcerativa, ¿no? Cuando se dibuja esto, y esto es más angosto, esa es la famosa imagen en matraz que nosotros podemos encontrar ahí, ¿no? Ahí está la sección de la mucosa, cuyo fondo se encuentra un material necrótico. Y en ese material necrótico es que yo voy a buscar, ¿no? El trofozoito, ¿no? ¿Qué características tiene este trofozoito? Ahí está. En esta zona necrótica, ahí debe estar mi trofozoito. Este que está acá es, o este que está acá, o esto que nosotros vemos acá. Esto que está alrededor, por ejemplo, es el detritus. El detritus, los detritus, ¿no? En esta área necrótica, ¿no? Y lo podemos encontrar mezclados con, en este caso, pues estos son linfocitos, pero puede encontrar neutrófilos. Hay neutrófilos como característica histopatológica. Acá hay una célula plasmática, acá hay otra célula plasmática, ¿no? ¿Y cómo yo lo identifico? ¿Cómo yo sé que hay una característica patognomónica para hacer el diagnóstico de este trofozoito, de la entamoeba histolítica, ¿no? Yo puedo encontrar y puedo decir, ¿será pues un macrófago que está ahí? Y puede que lo sea. Pero ellos tienen características citológicas, tienen características para nosotros poder identificar a este microorganismo. ¿Cuáles son esas características? La patognomónica es que yo en el interior voy a encontrar, miren esta imagen, aquí, aquí, o esta que está acá. Esos son eritrocitos dentro de este trofozoito. Ingestión de los eritrocitos. Yo encuentro eso con una imagen que se me parece, ¿no? A un macrófago, ¿no? Y digo, esa es un trofozoito de entamoeba histolítica. Es patognomónico encontrar ellos. Ahora, tienen otras características que me van a ayudar, ¿no? Por ejemplo, que la membrana celular o la membrana esta es bien definida, nítida, dice la literatura, bien definida. El citoplasma es espumoso, por eso es que se compara con el macrófago espumoso, ¿no? Los núcleos, mire, este es el núcleo redondo, y que generalmente tiene una presentación excéntrica, no está localizada en el centro, a uno de sus lados, ¿no? Miren, ligeramente lateralizada a uno de sus lados, pero no es central, es excéntrica. Y ese núcleo, si yo paso a mayor aumento, la cromatina está marginada hacia los lados, ¿no? Recuerden cómo se margina. Recuerden cuando hemos visto un linfoma no Hodgkin de células grandes, la cromatina se desplaza hacia la membrana nuclear, ¿no? Entonces, y hace como que deja un núcleo vesiculoso. Algo de eso tiene esta distribución que nos ayuda. Y lógicamente si le hacemos un PAS es positivo a la coloración de PAS o a la coloración de tricrómica de MAS. La tricrómica nos puede dar. Pero patognomónico es esto. Yo encuentro este macro con todas esas características y encuentro un eritrocito adentro y digo, ese es un trofozoito asociado lógicamente a la úlcera que tengo, a los detritus, a los polimorfos
nucleares, veo mi úlcera, hago mi corte bonito, está en forma de matraz, ¿no? Entonces ya, pues, definitivamente, pues, tengo el diagnóstico establecido, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos acá? Y listo, se ha acabado. No sé si esas son las patologías que nosotros teníamos que presentar el día de hoy como parte de la práctica 8. Si alguien tuviera alguna pregunta acerca de las patologías que hemos hecho, de repente algo que no haya quedado claro, o de repente algo que tengan que acotar como parte del desarrollo de la práctica, lo pueden hacer sin ningún inconveniente, ¿no? Esa es una práctica de digestivo 2, ¿no? Bastante interesante. Son patologías de presentación bastante frecuente, con excepto pues, de la amebiasis, ¿no? La amebiasis y, y el adenocarcinoma de vesícula biliar, que no son de presentación muy frecuente, a diferencia pues, de la colecistitis crónica, a diferencia del Helicobacter pylori, son patologías de presentación bastante frecuente. De no haber ninguna pregunta, Lisette, ¿para cuándo hacemos nuestra siguiente práctica? Depende de usted, doctor, porque son 9 prácticas. Son, Podríamos hacer ya, mañana o la próxima semana, el día lunes, depende de usted. ya. ¿Cuándo es Lisette, el segundo examen? ¿Tienes la fecha a la mano? Porque Sí, el tenemos, 5 de abril, el día lunes 5 de abril. ya, el lunes 5 de abril. Hasta el 5 de abril nosotros tenemos que hacer todas las evaluaciones, los seminarios, todo ello. En todo caso, pues, lo que sí te voy a pedir es que coordines con tus compañeros para los grupos de la presentación de los seminarios, para que los cuelguen martes o miércoles, Ya, si ven hoy día ustedes. lo coordinamos y yo se lo informo, doctor. Perfecto, eso. ¿Y qué más? El lunes, ¿te parece? A las 5:30 continuamos con nuestra práctica.